Estudio Pompeya Palotti, la radio en la escuela. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Estamos aquí en el estudio Pompeya Palotti para entrevistar a una persona muy especial para nosotros por lo que implica como referencia en el periodismo, en los medios de comunicación, por lo que deja ver como persona cada vez que está al aire. Si hubiese arrancado la tarde, él y el programa hubiese dicho seguramente: permiso, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Quién es, Hernández? Bueno, esa persona es Daniel López, que es un periodista y locutor de Radio Continental hace más de 39 años. Es la voz e imagen del noticiero de televisión pública y es director del portal del Diario de Cultura. Daniel Horacio López, un gusto de saludarlo. José Martínez Gobi aquí le habla. Muchas gracias, José. Un gusto estar con ustedes y dialogar sobre todos los temas que les parezcan de interés. Daniel sabe que estamos haciendo esta transmisión desde el estudio Pompeya Palotti. La estamos haciendo en vivo, la estamos grabando también. Y hay un poco de nerviosismo. Imagínense que estamos dando nuestros primeros pasos en esto de ser una escuela que hace radio. Y lo primero que queremos hacer es agradecerle a usted por tener la deferencia de atendernos, de recibirnos, de poder permitirse este rato en su agenda tan nutrida para compartir el momento con nosotros y enseñarnos esta manera tan particular y tan notable que usted tiene para hacer periodismo. Muchas gracias. A mí me encanta hablar de radio, amo la radio, así que todo lo que sea dialogar sobre este tema para mí es enriquecedor e intercambiar inquietudes que ustedes tengan o incluso lo que pueda servir de consejos que ustedes tengan sobre cómo le interesa hacer y escuchar radio. Le cuento que aquí en la mesa están chicos de sexto año, Juan Bautista, Delfina y Florencia, y detrás de escena usted sabe que la radio no es solamente aquellos que estamos con la voz en el micrófono, sino mucha gente más. Tenemos otro grupo de chicos de sexto que están en la producción y están en la operación técnica. Juan Bautista, lo tengo aquí al lado mío, ¿le quiere hacer alguna pregunta? Yo quería tratar de que sea algo más como descontracturado, salir capaz de la típica pregunta. Y quería preguntarte, primero, a raíz de lo que pasó con Francisco recientemente, quería preguntarte, cómo estuvo todo el ámbito laboral a raíz de todo esto. Hubo un cambio rotundo. Imagínate que nosotros hacemos una preproducción el fin de semana para toda la semana, después otra preproducción el día previo para nuestro programa, como va de 7 a 10 de la mañana. Yo llego a la radio un poco antes de las 5, 2 horas y pico antes, y justo cuando llegué se conoció la noticia. Así que lo primero que impactó en el ámbito laboral es que tuvimos que cambiar todo lo que teníamos previsto, porque obviamente pasaba a ser la noticia no del día, sino una de las principales noticias del año, con lo cual tiramos toda la producción que teníamos y empezamos a improvisar. Algo que en general los argentinos, mi querido perro Fito empezó a participar también. Protagonista de las redes sociales también, no solamente de la radio. Por supuesto, un amigote venido de mi querido pueblo, Carlos María Naón, desde muy chiquito y que acá nos acompaña. Me alejo yo un poquito para que él esté tranquilo. Les decía, cambiamos todo, improvisamos absolutamente el programa. Los argentinos estamos acostumbrados a improvisar y en particular haciendo radio es lindo improvisar cuando tenés un buen equipo de producción, cuando saben cómo buscar entrevistados y suponer que la muerte del Papa no estaba lejos, pero obviamente cuando ocurre hay que tener mucha información disponible para afrontar un programa de 3 horas, así que eso es lo que hicimos para enfrentar ese día. Daniel, te hago otra consulta. Sí. Yo no estuve muy pendiente de los noticieros ahora. ¿Vos me podrás decir algo así breve de cómo está la nueva elección del Papa? Mirá, la nueva elección se va a hacer en los primeros días de mayo, porque hay una costumbre y está estipulado en el Vaticano que en estos días son los funerales. Va a estar expuesto hoy, mañana y pasado el féretro con el cuerpo del Papa en la Basílica de San Pedro. El sábado va a ser el funeral oficial a las 10 de la mañana hora de Italia.
o sea, a las 5 de la mañana hora de Argentina, y allí van a participar representantes de 170 países, entre ellos varios presidentes y jefes de Estado. Después del funeral va a ser la sepultura, que va a ser no en el Vaticano, porque el Papa pidió que sea en otra capilla, Santa María la Mayor, en Roma, pero fuera del Vaticano. Y después de eso, tienen que pasar 9 días como mínimo para que empiece la reunión en la cual se elige al Papa, que se llama cónclave, con llave, por lo cerrado que es lo hermético. O sea que la elección del nuevo Papa va a ser en los primeros días de mayo. Se supone que va a empezar el 5, el 6 de mayo aproximadamente. Así que los cardenales están empezando a llegar, pero van a votar recién 133 cardenales en mayo. ¿Y el cónclave es algo que tarda mucho o suele ser algo bastante acelerado? Todo depende de si se ponen de acuerdo o no, porque para elegir un nuevo papa tiene que haber 2/3 de los votos que estén de acuerdo en un nombre. Esta vez van a votar 133. Son los cardenales que tienen menos de 80 años y no todos van a votar porque hay algunos que tienen problemas de salud y que ya avisaron que no van a poder concurrir. O sea, de los 133 va a tener que haber 89 votos como mínimo que elijan a una misma persona. Le contamos a la audiencia, estamos en comunicación telefónica con Daniel López, periodista reconocido de los medios de comunicación, un hombre de radio. Si la gente nos quiere escribir, lo puede hacer al 11 69 78 53 65 a través del WhatsApp, dado que estamos saliendo en vivo. Daniel, los saluda Florencia. Hola, con todo gusto. Hola, Flor. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta. Como antes sabíamos, la información era por radios, por televisión o por diarios. Y bueno, vos que estuviste como en estas dos etapas, ahora cambió y es por internet y las redes sociales. Sí. ¿Vos cómo percibís estos cambios? ¿Qué pensás? ¿En qué te repercute a vos? Mirá, yo obviamente soy un hombre de radio, también de televisión, y también estoy en internet, como ustedes decían, a través de diariodecultura.com.ar, que es un medio muy interesante que ya cumplió 15 años el 14 de octubre del año pasado. Y que invitamos a todo el mundo a que lo lea porque es una permanente fuente de información y muy fidedigna. Y sobre todo para los que están en los medios, porque tiene mucho material muy utilizable en programas de radio, por ejemplo. Pero bueno, en radio especialmente, ya estamos hablando de radio, yo creo que las redes sociales e internet han favorecido muchísimo. Cada vez que surge un medio nuevo, hay quienes especulan esto va a matar a la radio, y en realidad es al revés. Cada vez que surge algo nuevo, la enriquece a la radio. Porque, por ejemplo, ahora estamos teniendo una comunicación estupenda justamente a través de las nuevas formas de comunicación. La radio. Nosotros, cuando yo empecé hace 40 años, nos escribían muchas cartas, por ejemplo. Era muy lindo tener oyentes por carta. Después empezaron algunos llamados telefónicos, pero ahora, con el WhatsApp, es espectacular la comunicación. Nosotros permanentemente estamos recibiendo todo tipo de mensajes de audio o escritos desde todo el mundo. Entonces, cada cosa que uno dice, un oyente te la enriquece o te suma, o te corrige, o te agrega un dato desde Europa, por ejemplo, desde Asia, desde Norteamérica, que a veces sirve como comparación o a veces sirve para sumar a lo que uno está hablando. Y también nos favorece mucho para comunicarnos, obviamente, para hacer entrevistas con todo el mundo. Así que, sin dudas, las nuevas tecnologías favorecen a la radio. 11 69 78 53 65, si nos quieren escribir. Los saluda Delfina, Daniel. Hola, Daniel. Hola, Delfina. ¿Cómo estás? Bien, bueno, por lo que estuvimos leyendo, vos ya desde muy chico sabías la carrera que querías seguir, y lo que quería saber era qué es lo que te llevó a tomar esa decisión o cuál fue el lugar que ocupó la radio en tu infancia. Mira, ocupó un lugar importantísimo. Yo vivía en el campo, en un pueblito llamado Carlos María Naón, pequeño, que todavía tiene calles de tierra, que queda en el partido 9 de julio, a 260 kilómetros o un poquito menos de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y en aquella época la radio era nuestra conexión con el mundo. Mamá y papá vivían escuchando radio, sobre todo mamá. Así que permanentemente era la conexión. Nosotros nos enterábamos de todo. Allá en el pueblo, si llegaba un diario, llegaba el día después. Imagínate
lo antiguas que son las noticias. No hay nada más viejo que un diario del día anterior. Así que nuestra comunicación completamente era por radio. Desde muy chiquito le dio una importancia enorme. Como he contado tantas veces, en segundo grado de la primaria la maestra nos hizo hacer una redacción que me gustaría hacer y ya puse periodista o locutor y después, afortunadamente, gracias a Dios, pude hacer las dos carreras. Y bueno, cuando llegué a los 12, 13 años, cuando empezás a cambiar la voz, me empezaron a decir, che, qué buena voz tenés para trabajar de locutor. Y yo hasta ese momento les aseguro que jamás había pensado que era un elemento importante la voz. Y después fue fundamental para ingresar al ISER, para hacer la carrera y también para conseguir algunos de mis trabajos, o muchos de ellos. Así que todo se fue sumando, se conjugó para poder hacerlo. Desde muy chico presentaba todos los actos en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, todo acto que hubiera en mi pueblo cerca. Después, cuando estábamos en la secundaria, con mis compañeros armamos un grupo musical, así de pop, y yo qué hacía, por supuesto, era el presentador, el animador, el conductor. Así que toda mi vida estuve cerca de esta profesión, que la amo y es claramente mi vocación. Sí. ¿Vos considerás que el periodismo en Argentina es dependiente o independiente? Es profundo el tema para charlar mucho, pero habría que ver dependiente o independiente de qué o de quiénes. Hay de los dos tipos, te diría. Hay periodismo independiente y hay periodismo que puede depender. En la Argentina además es muy amplio, hay muchísimas situaciones distintas en la capital, en pequeñas localidades, en todas las provincias, pero bueno, hay algún periodismo dependiente a veces de situaciones políticas o económicas. Por ejemplo, recorriendo el país uno encuentra muchos medios que están en un pequeño pueblo, en una municipalidad, y que para sobrevivir tienen que tener la pauta del gobierno. Cuando hablo de gobierno, puede ser el gobierno municipal, el gobierno provincial. Entonces, ¿cómo ese medio podría criticar, por ejemplo, un medio, imagínate, de una municipalidad? Hay municipalidades importantes y otras un poco más chicas, pero sea cual sea, si tienen la pauta que le permite sobrevivir de esa municipalidad, ¿cómo hace para criticar, aun cuando en ese municipio, en ese partido, haya un montón de cuestiones criticables? Bueno, eso es un periodismo dependiente, justamente por la situación económica. He tenido colegas que decían que para tener verdadera independencia en el periodismo hay que tener primero independencia económica, justamente para no ser apretado en ese sentido por nadie. Daniel, estuviste hablando antes de tu pueblo y quería hacerte una consulta. Si te fue fácil todo el proceso de, venir a estudiar acá, todo mudarte, ahora ya se podría decir que tu vida es acá. Sí, pero claro. si fue fácil, ¿no? Ese proceso. Porque no fue fácil porque estaba muy arraigado. Yo pasé mis 18 años allá, estudié toda la primaria, toda la secundaria, tenía mis padres, todos mis amigos. Jugaba al fútbol en un club que ahora este domingo salió campeón justamente en mi zona. ¿Qué club era, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué club era? El Club Atlético Nahón. Ah, muy bien. Y acaba de ganar la Liga 9 Juliense de fútbol. Ah, bueno, felicitaciones. ¿En qué posición jugaba usted? Yo jugaba casi siempre de defensor, de 6 o de 3, aunque alguna vez los técnicos, cuando era muy chico, yo debuté en primera a los 16. Y a veces me ponían de 8 para marcar, para hacer un seguimiento de algún creativo rival, algún 10 al que había que marcar. Daniel, así que, sí. ¿Eras de pegar abajo o juego limpio lo tuyo? No, juego bastante limpio y cuando jugaba de 3, sobre todo me gustaba mucho mandarme arriba, ¿no? Para mandarse dentro. La típica que hacen ahora los marcadores de punta, que en aquella época empezaba a hacerse. Pero te decía, estaba muy arraigado, tenía novia ya. O sea, fue complicado y además tampoco mis padres estaban en una situación económica brillante, así que yo viajaba a dedo. Al principio vivía en una pensión con mi primo, que se recibió conmigo y que vino a estudiar al ISER, pero como operador, así que vivíamos juntos. Nos veníamos a dedo y nos volvíamos a dedo los sábados a la mañana. Tomábamos el tren eléctrico Sarmiento hasta Aedo, y en la barrera de Aedo, ahí la gente paraba obligatoriamente cuando bajaba la barrera, y entonces hablábamos con alguien que nos llevara, sobre todo con camioneros, que a veces querían que les lleváramos mates o que lo acompañáramos un poco, y así fuimos haciendo esa etapa.
Yo te diría que el primer año que viví en Buenos Aires estudiando de locutor, vivía con el cuerpo acá y la cabeza allá, porque tenía todo allá. Es más, estaba mi primo acá y nos pasábamos toda la semana hablando de lo que pasaba allá. Mi primo también estaba en el mismo grupo musical, vivíamos hablando de dónde íbamos a tocar el fin de semana, de los partidos de fútbol, de las novias, de la familia. O sea, estábamos físicamente estudiando acá, pero no, volvíamos todos los fines de semana allá. De a poco empezamos a cortar lazos y a tener amigos acá y a tener actividades acá. Yo igual trabajaba en la radio de 9 de julio allá los fines de semana y en el verano. Fue una experiencia estupenda, porque una cosa es estudiar y otra cosa es practicar de verdad en una radio real cuando sabes que te está escuchando mucha gente, y además en aquella etapa me escuchaba la gente de mi zona, entonces era doble responsabilidad. Así que eso fue una experiencia maravillosa, porque a mis 19 años, en el verano, yo conducía un programa de 8 a 12:30, como acá en Buenos Aires en general no llegas a conducir nunca, como mínimo hasta los 30 y pico años, y algunos no lo consiguen nunca en la vida. Y en ese momento, a los 19, yo ya conducía con 2 locutoras comerciales, un informativista, un móvil, un excelente operador. O sea, una experiencia que fue fundamental para que después, cuando tuve la oportunidad de reemplazar a algún conductor acá en Buenos Aires, me resultara relativamente sencillo, porque ya lo había hecho y en condiciones, no te digo que de precariedad técnica, pero evidentemente sin los elementos que tenés acá. Como sabemos, tu hija Lara también es periodista. Sí. Y te quería preguntar qué se siente para vos que ella te haya tomado a vos como ejemplo y que haya decidido seguir la misma carrera que vos. Un orgullo enorme. Mis 2 hijos son periodistas. Lo que pasa es que el mayor, Joaquín, primero es más todavía, porque Joaquín estudió periodismo y también comunicación social. Y es un brillante periodista, pero no saben lo bueno que es Joaquín. Pero en un momento me dijo: viejo, me doy cuenta que económicamente esta carrera casi no tiene futuro y casi no tiene presente. Y tiene razón. El periodismo hoy por hoy está muy mal. Se está pagando muy mal en casi todos los medios. Hay poco trabajo porque hay muchos periodistas y los lugares no son demasiados. Y entonces me dijo: mirá, voy a sumar otra carrera, y estudió ciencia de datos y programación. Empezó a conseguir buenos trabajos en ese aspecto, hasta que hizo un intercambio 6 meses en Europa, en España. Se fue entusiasmando cada vez más con Europa. Se puso de novio con una hermosa chica alemana que está recibiéndose de abogada, y sacó la nacionalidad italiana, europea, y se fue a hacer un máster en la Universidad de Trento, en el norte de Italia, casi en la frontera con Austria, y ahora es máster, acaba de conseguir el máster en ciencia de datos en una universidad tan prestigiosa como esa, y se fue a vivir a Berlín ahora con su novia, con su pareja, con lo cual creo que lo perdimos acá, con lo cual yo sufro todos los días porque lo amo y era mi compañero en todo el tiempo. Pero bueno, es un brillante periodista. Y Lara, que es un par de años más chica que Joaquín, es economista y también periodista. O sea que los 2 siguieron un poco la carrera, y los 2 son un orgullo enorme para mí, porque se va cumpliendo la ley de que superan al padre. Los 2 me superan ampliamente, son mucho mejores que yo, y lo digo con todo orgullo y con toda alegría. ¿En tu vida personal también sos una persona formal o más descontracturada? Sabemos que sos fanático de Boca, así que nada, no sé qué nos puedes contar de eso. Mira, sí, tengo muchas cosas que me descontracturan. Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol. Soy hincha de Boca, soy fanático de la selección. Cuando Joaquín vivía acá, con mi hijo íbamos mucho a la cancha, tanto a la de Boca, como somos socios de Boca, tanto Joaquín como yo, como a ver a la selección. Somos adoradores de Messi, así que durante 12, 15 años fuimos a ver absolutamente todos los partidos que jugó la selección como local. En algunos incluso iba el resto de la familia, mi mujer, mi hija también, íbamos los 4, y con Joaquín siempre. Así que fútbol mucho. Después soy de hacer un poco de deportes, trato de correr un poco, no tanto como Lara, mi hija, que está por correr ya pronto una maratón de 42 kilómetros, pero yo a veces me llego a 8 o 10 kilómetros, sobre todo por una cuestión de salud, 0 competencia en ese aspecto. Juego al pádel a veces, justamente el fin de semana fui con mi hija y con un par de amigos. Me gusta mucho nadar. En el verano yo casi siempre voy a Brasil y me gusta mucho nadar en el mar, o si no, en pileta. O sea, deporte bastante, me gustan mucho. Me gusta mucho la música.
lo notarán si escuchan el programa, permanentemente toda la música la elijo yo, casi toda tiene que ver con informaciones, con noticias, pero el resto también está seleccionada para ambientar distintos momentos del programa, todas las cortinas musicales están seleccionadas por mí, y soy mucho de ir a recitales, justamente porque me gusta, así que desde chico y hasta hoy en día voy mucho a recitales, me gusta mucho el rock, me gusta especialmente el rock nacional, pero también me gustan mucho los y las cantantes, y después, bueno, me gusta el cine, el teatro, veo muchas series, películas dentro del poco tiempo que tengo. Pero sí, tengo un montón de actividades vinculadas con lo artístico y con lo deportivo por gusto personal. ¿Cuál fue el último recital que fuiste, Daniel? El de Sabina, que se está despidiendo, hace una semana fue. Ah, mira qué bueno. ¿Y fanático de los Beatles? Totalmente, incluso tienen que ver hasta con mi llegada a la radio, porque yo de chiquito era tan fanático de los Beatles que grababa programas sobre los Beatles en un pequeño grabador. Como yo no tenía grabador, mi tía Chocha me prestaba un grabador, que en aquella época era de cinta abierta, y yo estaba obsesionado con el programa que hacía un grande de la radio, que era Juan Alberto Badía, que era el que más sabía de los Beatles y que todos los días tenía una sección sobre los Beatles, y la presentación la hacía con cámara de eco. Entonces yo quería lograr eso, tendría 8 o 9 años, y en el campo papá tenía un silo para guardar cereales, granos, y entonces me di cuenta que hablando adentro del silo hacía eco. Entonces grababa en ese pequeño grabador de mi tía la presentación de ese supuesto programa sobre los Beatles adentro del silo para que tuviera eco. Así que mirá desde cuándo lo sigo a los Beatles y cuánto tuvieron que ver también en que me gustara estar en una radio. Emocionante, Daniel. Nos cuenta Juan Bautista que hay algunos oyentes del otro lado. Sí, bueno, acá queríamos mandarle saludos a Edith, a Lucio, a Jime, y hay una pregunta que también quiere hacer uno de los chicos, que es algún consejo, tip que puedas darnos a nosotros en la radio, vos que sabes muy bien de todo esto, para, justamente para que pueda crecer. Sí, sí, un par. Lo primero es ser muy curiosos, saber todo lo que puedan de todo, estar informados, saber todo, ser curiosos. Y lo segundo, y tal vez más importante, cada vez que tengan una oportunidad, en una radio, en un canal, donde sea, den lo mejor de ustedes, porque nunca saben quién los está escuchando del otro lado. Primero también para quedarse conformes con sí mismos, porque están dando lo mejor y van a quedar satisfechos de que hacen un buen trabajo. Pero segundo, por esto que acabo de decirles, porque nunca saben quién nos está escuchando del otro lado. Y a veces, en el momento menos esperado, te está escuchando el que te va a dar la oportunidad de tu vida. A mí me pasó, lo digo por experiencia, me pasó varias veces. Me pasó ya desde Radio 9 de Julio, que me escuchó gente que después me dio oportunidades. Llegué a Radio Nacional porque pude dar un examen justo cuando me recibía y empecé a trabajar en Radio Nacional, que la escuchaba muy poca gente, pero hacíamos un programa muy lindo a la mañana de 15 minutos con mi amigo Mario Portugal, que ahora está en Radio Rivadavia, y hacíamos un programa de 10 a 10 y cuarto de la mañana que se llamaba Los Temas del Día. Simplemente con un micrófono de por medio tomábamos los diarios y comparábamos las tapas. Uno decía, hoy el tema del día es el funeral por la muerte del Papa, Clarín dice esto, y el otro decía, sí, pero mirá que La Nación te agrega tal foto. Bueno, comparábamos con buen ritmo, ágil. Era un lindo programa, pero micro programa, 15 minutos. Ese programa un día lo escucha en el auto en que iba a firmar su contrato el que iba a ser el gerente de noticias de Radio Continental, año 85. Para el auto, después nos contó, Horacio Solá se llamaba, gran periodista. Paró el auto y dijo, yo quiero esos dos tipos para cambiar el estilo de Radio Continental. Mire usted. No tenía idea de quiénes éramos. Y escuchó de casualidad una radio que no escuchaba casi nadie, porque Nacional no la escuchaba casi nadie. Pero dice, porque hasta ese momento Radio Continental tenía un estilo muy solemne, muy calmo, muy tranquilo, y él quería hacer una radio más ágil, más al estilo de que en ese momento era Radio Rivadavia, que era lejos la líder en el dial. Y bueno, firmó el contrato, fue a la radio, lo primero que hizo es preguntar, ¿alguien trabaja en Radio Nacional? Y un operador histórico, Carlos Santos, dijo, sí, yo trabajo acá en Continental y en Nacional. ¿Me podés averiguar quiénes son esos dos chicos o dos pibes y me los mandás? Al otro día vino Carlos, nos dijo a Mario y a mí, che, el nuevo gerente de noticias está interesado. Fuimos a verlo y desde ese día trabajo en Radio Continental hace
prácticamente 40 años. Qué ojo y qué visión, ¿no? Porque... Pero además es lo que yo les decía recién a los chicos, siempre da lo mejor de vos, porque otro tal vez ese programa en una radio que no escuchaba casi nadie lo hubiera hecho, y nosotros lo hacíamos bien, porque nos gustaba, y mirá cómo sirvió para tener esa oportunidad. Después hay un montón más de situaciones que se dieron así, por alguien que me escuchó y me dio oportunidades. Pero esa es clave, porque mirá, marcó prácticamente casi toda mi vida. Si hay un medio con el que estoy identificado es con Radio Continental. Bueno, en ocasiones vos mencionaste que tus referentes eran Cacho Fontana, Juan Alberto Badía y Víctor Hugo Morales. Sí. Nosotros lo que queríamos saber era qué hizo que vos los consideres como referentes en tu vida. Bueno, con los tres tuve la oportunidad de trabajar. Con Cacho Fontana ni bien yo me recibí y enseguida, bueno, entré, como les decía, en Radio Nacional, y antes de que me llamara Continental, entré en Radio Rivadavia y en la FM de Rivadavia, que en esa época había solo 3 FM, FMR era una de las 3 de aquella época. De la FM me escuchó el jefe de locutores y me dio la oportunidad en AM Rivadavia, que era lejos la principal radio del país, y ahí, a mis 21 años, trabajé con Cacho Fontana. Yo no lo podía creer, hacer tanda, porque a Cacho le gustaba leer tanda con sus locutores. La locutora era Ofelia Flores, yo estaba como locutor, y él se metía y leía tanda con nosotros. Lo que yo aprendí de Cacho como conductor de programa en esa etapa es inexplicable, porque yo acababa de terminar el ICER, había aprendido toda la teoría, bastante práctica, pero trabajar al lado del mejor conductor de la historia de la radio argentina, no les puedo explicar lo que fue en cuanto a manejos de ritmos, en cuanto a manejo de los tiempos, en cuanto a agilidad en la conducción de un programa. Fue maravilloso y creo que es el número 1. Hoy es el aniversario de Cacho. Después, a Juan Alberto Badía, como les dije, lo admiraba desde mi pueblo por sus gustos musicales y cómo hacía programas musicales, y justamente llegó a Continental un año después que yo. Él venía de trabajar y ser ya muy famoso en otras radios, pero pude trabajar con él y me encantó. Era un tipo fenomenal, gran conductor también, aprendí mucho y tengo muchas vivencias realmente estupendas con Juan Alberto. Y con Víctor Hugo trabajé mucho en Continental. En el año 91, Víctor Hugo, seguramente el mejor relator de fútbol de la historia argentina y tal vez latinoamericana, decide que quería hacer un programa de actualidad. Y pasó a conducir de 9 a 13 en Radio Continental un programa que se llamaba La Radio. Yo todavía era bastante chico y era su soporte, digamos, yo era el número 2 del programa, él era el conductor y yo era su principal apoyo en todo lo que fuera actualidad, y lo reemplazaba cada vez que él no estaba. El socio de la mañana, así lo llamaba. Así me decía. Y yo lo reemplazaba bastante porque Víctor Hugo, si algo le gusta en la vida es viajar, así que viajaba mucho. Siempre que viajaba, él hacía el programa desde donde estuviera. Por ejemplo, iba a París, conducía desde París, pero yo lo hacía desde acá. Hacíamos un tándem. Bueno, y fue maravilloso. Después tuve otra larga etapa, porque ese programa duró solo el año 91, pero después volvió con otro programa en el mismo horario que también compartimos durante mucho tiempo, durante varios años. Ya mucho después, en el año 2000 y pico. Desayuno. Sí. No, Desayuno Continental lo conduje yo, de 6 a 9, durante 7 años, un poco antes. Y cuando Víctor Hugo vuelve a tomar el programa de 9 a 13, llega Magdalena de 6 a 9. Entonces yo dejo de hacer Desayuno de 6 a 9 y paso a acompañar a Víctor Hugo de nuevo de 9 a 13. Bien. Ya era otra etapa, pero siempre fue un notable conductor Víctor Hugo, uno de los mejores oradores que conozco, un tipo que puede hablar mucho tiempo o poco o lo que sea, pero con un lenguaje bellísimo, seguramente basado en que ha sido toda la vida un gran lector, un gran asistente a obras de teatro y a películas, con lo cual su lenguaje es muy depurado y le permite tener una oratoria magistral. Y un gran conductor también en el manejo de tiempos. Después de Cacho Fontana, Víctor Hugo es el otro gran manejador de tiempos que yo conocí en la radio como conductor. Quería hacer una última consulta de curioso. Dijiste que tu trabajo te permitió, conocer muchos lugares. Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó, te impactó o el que más te llamó la atención que pudiste conocer justamente gracias al periodismo?
Muchos muy lindos. Tengo muchísimos viajes. Por ejemplo, yo seguí mucho a Raúl Alfonsín como periodista en muchos de sus viajes. Ahí conocí lugares hermosos y tuve lindas experiencias periodísticas. Qué difícil, porque son un montón, pero tal vez si me tengo que quedar con uno que conocí gracias a mis viajes es Liverpool, porque en uno de los viajes teníamos un convenio Radio Continental con la BBC de Londres y me invitó la BBC a pasar una semana allá. Conocimos toda la BBC Radio, la BBC Televisión, todos los principales sitios de la BBC, pero teníamos un par de días libres y en uno de los días libres nos dijo, bueno, te regalamos lo que quieras, ¿a dónde querés ir dentro de Gran Bretaña? A Liverpool, le dije. Claro. Y entonces me tomé un avión inolvidable porque Londres tiene 5 aeropuertos y este avión interno salía de uno de los aeropuertos más lejanos a la madrugada, así que nunca olvido mi viaje en los subtes de Londres y haciendo combinaciones para llegar a las 4 de la madrugada en un aeropuerto en el cual un rato después tomé un avión para Liverpool y me pasé un día hasta la noche conociendo todo lo principal sobre los Beatles, así que eso es inolvidable. Daniel, de fuera de micrófono en la operación técnica y en la producción están Bautista, Valentino, Ciro y Sebastián. Abrazos para ellos. Ellos, cuando le dijimos, cuando vayan 15 minutos, avísennos, levantaron un cartelito, nos avisaron. Ahora levantaron otra vez el cartelito de los 15 minutos, como diciendo, estás abusando de la confianza de Daniel. Deja el cholulismo de lado y andás cerrando, digamos. Interpreté eso con el cartel que me acaban de levantar. Para no extendernos más, insisto, estaríamos toda la tarde charlando con usted. Bueno, contarles a todos que desde el estudio Pompeya Palotti le hemos pedido a usted si nos pudiera honrar siendo el padrino artístico de este estudio, dándonos este aventón, este empujón en esto de hacer radio. En esto, usted piense, somos una escuela que incluso somos de la modalidad de economía de administración, ni siquiera de la modalidad de comunicación, pero nos gusta esto de la radio y pensarlo como una estrategia metodológica. ¿Acepta usted el desafío? Sí, por supuesto, con todo gusto. Como les dije al principio, todo lo que tenga que ver con la radio para mí lo amo y las escuelas de radio son las que van a permitir que haya muchos jóvenes que sigan sumándose a este medio bellísimo, así que con todo placer. Daniel, nada más agradecerle el enorme tiempo que nos ha dedicado. Quedamos en contacto, lo abrazamos a la distancia y nos mostramos totalmente solícitos para lo que necesite. Muchas gracias, igualmente. Hasta cuando quieran seguimos charlando con placer sobre esto que tanto nos gusta. Suerte y éxitos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Estudio Pompeya Palotti, haciendo comunidad.